en cuanto a los ejercicios que habían quedado para hacer ustedes. Que han estado trabajando en la práctica, ¿no? ¿Qué tipo de pudieron hacer la mayoría? Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Yo de lo que tienen que ver la práctica, llegué a hacer el ejercicio 1 completo, el 2A, Sí. me había salteado el 2B y el 2C que lo estoy por hacer hoy, hice el 3, Ujú. el 4 y el 5. Me faltarían el Bien. 2B, el 2C, la 6 y la 7. ¿Y qué problemas tienen para hacerlos? ¿Cuál es la dificultad? Por ahora yo, profe, en mi caso no presento una dificultad, me puedo aclarar las dudas con el profe esta mañana. Ajá, bárbaro. Bueno. Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que quería hacer yo, que seguramente si estuvieron haciendo varios ejercicios van a poder hacer sin ninguna dificultad para ir cerrando un poco las ideas de lo que habíamos estado trabajando el otro día tan teórico. Y vamos a hacer una situación de modelización, que después tienen uno ustedes. Bueno, le voy a desactivar la cámara, si no. Bueno, voy a volver a presentar, espero que no. Bien. Bueno, había quedado un ejercicio. La clase pasada, ¿se acuerdan que después de haber dado los distintos teoremas que me hablaban eh, sobre dónde la existencia de máximo, bueno, Profe, ¿está después. grabando? Perdón que le interrumpa. No, lo hace Santiago. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Santiago es el asesor. Hace en el práctico y ahora sigue. Ustedes sabían, ¿no? Porque vi que la clase pasada ya subió también, compartió el video. Bueno, trabajamos con los distintos teoremas, trabajamos con la definición de punto crítico, después hablamos de puntos de inflexión, criterios de la derivada primera y de la derivada segunda para poder determinar los máximos o mínimos, si existen. Y bueno, con todo lo que pudimos ver, pues vimos qué necesitamos para poder trazar una curva, el gráfico de una curva. ¿Sí? Bueno, también hablamos de concavidad, ¿sí? El criterio de la derivada segunda para ver la concavidad, analizar la concavidad de una curva. Hablamos primero la definición, eso es lo que vimos el otro día. Habíamos dicho que una función era cóncava hacia arriba si la f' era creciente, o sea que las rectas tangentes quedaban por debajo de la curva, y habíamos dicho que era cóncava hacia abajo si las rectas tangentes quedaban por encima de la curva, es decir, que la f' era decreciente. Después trabajamos con el criterio de concavidad el teorema, que decía que si f era una función cuya segunda derivada existía en un intervalo abierto, y si la derivada segunda en x era positiva para todo x en el intervalo, entonces la gráfica era cóncava hacia arriba, y si la derivada segunda en x era para todo x en el intervalo era negativa, entonces la función era cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces eso decía que si la f segunda, el signo de ella, sirve para determinar la concavidad de una función. Y eso es lo que usamos para después poder trazar una curva. Hablamos de puntos de inflexión, ¿sí? ¿Qué me decían? Ayer estaban viendo encontrar puntos de inflexión y qué se necesitaba obtener para poder encontrar los puntos de inflexión. Vi los mensajes ayer que estaban estudiando y se preguntaban y comentaban. ¿Qué se necesita?
obtener para encontrar posibles puntos de inflexión? La derivada segunda, profe. La derivada segunda, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, ¿qué decía esta definición? Que si f es una función que es continua en un intervalo abierto y se hace un punto en ese intervalo, si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto C de coordenadas CFC, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. O sea que hay un punto de inflexión si cambia la concavidad, ¿sí? Como en este caso, de cóncava hacia arriba pasa a cóncava hacia abajo. En este caso, cóncava hacia, ahí empieza a hacer cambiar la curvatura. Y después acá, en este caso también, acá tenemos otro punto de inflexión. Mira que... traten de, por favor, de cuando entren, bueno, ahora, por favor, completen todos los correos, así yo les mando la invitación y entren directamente para no pedir permiso, y además traten de entrar, si no, más o menos horario, porque si no, interrumpen mucho. No se olviden de, por favor, completar los correos, así yo le mando la invitación y entran todos sin pedir permiso. No cuesta mucho eso. Los otros días, en un ratito, Santiago, no sé si Santiago era que pudo juntar 60 y pico. Hoy 10 me pudieron agregar la información y hace rato yo la junté, pero traten de todos ponerlo, así yo no tengo que estar parando para dejar de admitirlos. Bueno, volvemos a lo que estaba hablando recién. Bueno, eso es lo que estábamos hablando recién de los puntos de inflexión, y después decía este teorema, decía que si CFS es un punto de inflexión de la gráfica de f de x, entonces la derivada segunda en ese punto es 0, o f segunda no existe en x igual 0, ¿sí? Entonces es una condición necesaria. Después lo que hicimos los otros días es determinar los puntos de inflexión de esta, ya lo hicimos, de la función de grado 4. También lo que hicimos fue calcular la derivada segunda igual a la 0, y después ver si cambiaba la concavidad de la función alrededor de ese punto, armando lo que llamábamos intervalos de prueba. Después vimos el criterio de la derivada segunda para determinar máximos y los mínimos, ¿sí? Y vimos que si si f era una función tal que la derivada primera en C se anulaba, y la derivada segunda en C tenía, por ejemplo, si era positiva, entonces me aseguraba que f tenía un mínimo en ese punto de coordenadas CFC. Si la derivada segunda era negativa, entonces f tiene un máximo en ese punto de coordenadas CFC. Y si era 0, entonces este criterio fallaba y convenía usar el criterio de la derivada primera para analizar. ¿Sí? Después con esto vimos las condiciones, estrategias para analizar la gráfica de una curva, y lo que vimos que lo que hay que hacer primero es determinar el dominio y el rango de la función, determinar las intersecciones con los ejes, las asíntotas, la simetría de la gráfica, localizar los valores de x por los cuales f' y f segunda se anulan o no existen. ¿Para qué será eso? Y porque de ahí podés determinar máximos, mínimos, puntos críticos, puntos de inflexión y demás. ¿Puede ser? Y la curvatura, ¿sí? Y después, y las asíntotas, bueno, para esto se los recordé porque ya lo habían visto en la primera parte del año, cómo obtener las asíntotas horizontales. Entonces hacíamos que la recta igual a L era una asíntota horizontal, si el límite cuando x tendía a menos infinito era L, o el límite cuando x tendía a infinito es L.
Las asíntotas verticales, decíamos que la recta de x igual a es una asíntota vertical. Si el límite cuando x tiende a por izquierda es más o menos infinito, o cuando x tiende más a por derecha es infinito, ¿sí? Es más o menos infinito. Entonces, con todas esas recomendaciones o estrategias, graficamos esta función polinómica de grado 4. Entonces, lo que hicimos ahí, que yo ya lo trabajamos la clase pasada y se lo subí completo para que tengan de guiarse, analizamos los ceros, encontramos los valores, los puntos críticos, analizamos el intervalo de crecimiento y de crecimiento, vimos la concavidad. Con toda esa información, trazamos el gráfico. Hoy vamos a hacer otro ejemplo. Trazar la gráfica de esta función. ¿Qué tipo de función es esa? Racional, ¿sí? Bien, entonces una función racional, y lo que quiero es trazar la gráfica de esta función. Por lo tanto, si quiero trazar la gráfica, voy a tener que ver, analizar cuál es el dominio, encontrar puntos críticos si tiene, analizar los límites de infinito, ¿sí? Ver si tiene asíntotas, analizar la curvatura. Entonces, debemos empezar por ahí. Para hacer el gráfico necesito empezar sí o sí por ese, haciendo todos esos pasos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿qué les parece? Esta función es como me dijeron recién, es una función racional. Entonces, para hallar el dominio de esta función, tendría que ver cuáles son los valores de x donde la función... Que no te den cero. Ya, los valores de x donde la función se hace cero. ¿Qué les parece? ¿Existen valores de x donde esa función se hace cero? En el denominador, ¿no? Cuando el denominador se hace cero. ¿Qué debería hacer? Armar una ecuación y ver si igualar el denominador a cero y encontrar las raíces. Pero si intentamos hacer eso, ¿qué vemos? Vamos a ver. Si lo igualas a 0, te quedaría raíz cuadrada de menos 1 y eso no existe. No tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿no? Eso. Igualamos 0. Entonces me queda que x cuadrado es igual a menos 1, muy bien. ¿Sí? X cuadrado es igual a menos 1. Y esto no tiene solución en R. No tiene solución. No tiene solución en R. Entonces, ¿qué pasa? Eso me da el dominio, ¿cuál es? El dominio de F, que es igual. Real, ¿sí? Porque no hay problema, no se anula nunca esto. Bien, entonces después necesitaría el corte con los ejes. Para encontrar el corte con los ejes, ¿qué debería analizar? ¿Cómo se obtiene el corte con el eje X? Igualando la función a 0. Igual, el corte con el eje X se obtiene cuando y vale 0. y vale 0. Y para que entonces igualo a 0 toda la función, entonces si igualamos a 0, vamos a decir que esta función es 0, o se hace 0 acá, únicamente cuando se hace 0. Cuando le colocamos, en este caso, cuando le colocamos en la x 0, porque 3 por 0 al cuadrado, 0.
Después Sí, tenés pero nosotros estamos hablando del corte con el eje X, ¿no? El corte con el eje X es cuando I vale 0, ¿sí? Sí. Cuando I es igual a 0, ¿sí? Entonces, igualamos 0 la función, y entonces esta división va a ser 0 únicamente cuando. Cuando el numerador valga 0. Únicamente cuando el numerador es 0. Entonces, cuando el numerador es 0, ahí se hace 0 y vale 0. Entonces, despejando de acá, me queda que necesariamente X, ¿cuánto vale? Cero. ¿Sí? Bueno, y para el corte con el eje, el corte con X, ¿sí? Al revés, el corte con Y, ¿qué decíamos recién? Me decían que cortaba el eje Y cuando X Igual a 0. es igual a 0. Bueno, pero ya se obtuve ahí, nos damos cuenta que corta el eje Y cuando X vale 0, entonces necesariamente va a cortar al eje X cuando ¿qué? Al eje Y cuando X valga 0 también necesariamente, ¿no? Se corta el eje Y cuando si X vale 0, el reemplazo X por 0 ahí, ¿y qué me va a quedar? 3 por 0 sobre 0 más 1, porque eso es 0. ¿Sí? Bueno, pasa por el origen. Después, ¿qué más necesito? Las asíntotas. ¿Cómo sacamos las asíntotas? Vamos a empezar por las asíntotas horizontales. ¿Cómo sacamos las asíntotas horizontales? Límite al infinito tiene que darte una constante. Bien, tomamos límite cuando X tiene infinito de esta función, ¿sí? Entonces, para las asíntotas horizontales, tomamos límite cuando X tiene infinito de la función esta. Pero cuando X tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Me queda el límite cuando X tiene infinito de este cociente de funciones, de polinomios de igual grado, ¿sí? Y cuando el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, entonces había un teorema que me decía que si tenía que tomar límite cuando X tendría infinito de un cociente de polinomios de igual grado, me daba el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador, ¿sí? Y eso es 3. Eso es cuando tiene menos infinito, y cuando tiene más infinito, me da lo mismo, ¿sí? ¿Y de qué otra manera podían sacar ese límite si no usaban ese teorema? Aplicando lo que dice Stewart en su libro de precálculo, de dividir por el exponente mayor. Claro, dividían por Del x mayor cuadrado el grado. numerador y el denominador, ¿sí? Y tomaban límite y le dan, bueno, ahí después se simplifican cosas y les queda directamente el cociente entre los coeficientes principales. O sea, acá el coeficiente principal es 3 y acá es 1. Por lo tanto, esto me dice que tiene una asíntota horizontal y que es que recta. Igual a 3. Y igual a 3. Y es igual a 3 una asíntota horizontal. Bueno, después, ¿tendrá sentido ver, analizar si tiene asíntota vertical? No, porque tiene ¿Cuál una era constante. Claro, porque acá esto no hay ningún problema en el denominador, entonces yo tenía que tender a una constante y ver que ese límite se dispara, ¿no? Se va a más o menos infinito. Entonces encontramos la asíntota horizontal, vertical no tiene. ¿Qué otra cosa nos falta ahora? Encontrar los puntos críticos, ¿sí? Los posibles puntos críticos. Entonces, ¿qué hacían para eso? Deriva. Derivado primero, Derivamos. igualado a 0. Derivamos y igualamos después a 0. Bien. Bueno, ¿se toman un segundo para hacer la derivada de este cociente? ¿Cómo es la regla de la derivada del cociente?
La derivada del cociente es igual a la derivada de ¿qué? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, bueno, todo eso. Bueno, derivada del numerador, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del numerador? 6x. 6. 6x. Por el denominador sin derivar. Lo ponemos entre paréntesis porque es una suma, entonces puede tener que aplicar propiedad distributiva. Menos que 3x al cuadrado sin derivar, ¿por qué? Por 2x. Puro 2x. La derivada del denominador. Muy bien. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Bueno. Bueno, entonces tenemos que igualar la derivada primera a 0, entonces la derivada de este cociente va a ser la derivada, como dijeron recién, del numerador por el denominador sin derivar, menos el denominador sin derivar, el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Bueno, recién me dijeron ahí 6x, por esto sin tocar, menos 3x cuadrado por 2x, como me dijeron recién. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de distribuir, o, en este caso, ¿cómo me quedaría? 6x por x cuadrado, ¿cuánto es? X al cubo. 6x cubo, como está acá. 6x por 1, 6x. Y acá es menos 3 por 2, 6, x al cubo. Se cancelan el 6x cubo con el menos 6x cubo y me queda en el numerador 6x sobre el denominador al cuadrado, como estaba recién. Y esto va a ser 0 únicamente cuando. Cuando me anule el denominador. X sea 0. Cuando el numerador sea 0, o sea, cuando 6x sea 0, pero como 6 es diferente de 0, entonces necesariamente x es 0. ¿Y ese es un punto crítico? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vemos. Después, ¿qué me pide? Necesito también después de encontrar los puntos críticos, ver intervalos de crecimiento y o de crecimiento. Entonces, los intervalos de crecimiento y o de crecimiento, ¿cuáles van a ser? Tengo que me los separan, el posible, los puntos críticos, ¿sí? Entonces va a ser de menos infinito a 0, de 0 a más infinito, y después tenemos que ver el signo de la derivada en ese intervalo, ¿sí? Entonces tomamos un valor cualquiera en menos infinito 0. Por ejemplo, Menos 1. El menos 1, sí. menos 1. Cualquiera que tome, a cualquier valor que tome acá ya es negativo, ¿no es cierto? Entonces cuando lo multiplico por 6 es negativo, y como el denominador está elevado al cuadrado, siempre va a dar positivo. Entonces negativo dividido positivo da negativo. Tomo un valor cualquiera en el intervalo 0 más infinito, y lo reemplazo acá, es positivo, al multiplicarlo por 6 es positivo, y al dividirlo por algo que siempre es positivo, da positivo. Por lo tanto, la función en este intervalo decrece. Y después, en el 0 más infinito, la función es creciente. Entonces, ¿qué pueden decir de ahí? Que en x igual a 0 hay un mínimo. ¿Qué pasa? Viene decreciendo y luego crece, entonces en 0 hay un mínimo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, f', como es lo que decíamos recién, como cambia de signo alrededor de x igual a 0, entonces en x igual a 0 hay un punto extremo, ¿sí? Pero ahí lo alcanza, entonces tengo que encontrar su imagen para ver cuál es el mínimo. Y la imagen del 0 es f de 0, que habíamos visto recién, que f de 0 es 0. ¿Sí? Lo encontramos recién acá. Este de 0 lo hicimos acá. Cuando equivale a 0, equivale a 0. Bueno, después, ¿qué más necesitamos? Puntos de inflexión. Por los puntos de inflexión, ¿qué sacamos?
¿Dónde cambia la curva de la cosa? Sacamos la derivada segunda, ¿no? Entonces teníamos la derivada primera, que ¿cuál es la derivada primera? Nos había quedado esta es la derivada primera. Cuando hicimos todas las cuentitas, se simplificó, quedó 6x sobre x cuadrado más 1. Bueno, hay que, para la derivada segunda, hay que sacar la derivada de esta. Bueno, ¿cómo sería la derivada de esta función? Y habría que hacer el mismo procedimiento para derivar el cociente, como con la primera. Sí, ¿sí? Entonces sería la derivada de ¿quién? La derivada de 6 por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado por la primera sin derivar. Bien, la derivada de 6x, ¿sí? ¿La derivada de 6x cuánto es? 6. 6. Por eso sin tocar, ¿no? Menos 6x sin tocar por la derivada del denominador. Y cuando quieran derivar el denominador, ¿qué aparece ahí? Una composición. Una composición, ¿sí? ¿La composición de qué funciones? Potencia y polinomio. Claro, x cuadrado más, la x cuadrado evaluada a x cuadrado más 1. Entonces, cuando quieran derivar esta, ¿cómo quedaría la derivada de esta? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Estoy hablando de como cuando quiera derivar el denominador, ¿no? 2x. Sería 2 por 2x, sí. Sería 2x sería la derivada de x cuadrado, ¿no? Pero tengo que evaluarla en esta. Entonces me va a quedar 2, evaluar en x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. 2x. Bien, entonces vamos a calcular la derivada segunda. Si la derivada primera es esta que estábamos trabajando recién, 6x sobre x cuadrado más 1, la derivada segunda es la derivada de esta, ¿no? Bueno, entonces haciendo todo lo que me acaban de decir recién, me quedaría la derivada de 6x, como dijeron recién, es 6, por esto sin tocar, menos 6x sin derivar por la derivada de esta composición. La derivada de esta composición, lo que dijimos recién, es 2 por x cuadrado más 1 por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. Esto sobre el denominador al cuadrado, pero como el denominador estaba elevado al cuadrado, cuando le demos al cuadrado nuevamente me queda la cuarta, ¿no? Pero como quiero igualar 0, tengo que tratar de achicar un poco esa expresión, porque me queda un cociente. Y un cociente 0 únicamente cuando. Cuando el numerador es 0. Cuando el numerador es 0. Entonces, bueno, vamos a tratar de achicar esta expresión de arriba para poder igualar los 0 y que sea más fácil. Si uno observa cómo quedó esta expresión arriba, ¿ven? Me quedó quedó acá 6 x por 2 por x cuadrado más 1 por 2x. Acá hay dos términos solamente, ¿sí? El menos es el único que separa los términos. Pero esos dos términos tienen algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? ¿El x cuadrado más 1? Bien, tiene x cuadrado más 1 que se repite. Entonces lo vamos a sacar afuera, a mostrar el factor común x cuadrado más 1, que multiplica ¿a quién? Si de acá, de este término, salió x cuadrado más 1, y acá esto x cuadrado más 1 al cuadrado es multiplicar dos veces lo mismo, si sale 1, ¿cuántos quedan? Queda el otro dentro. Queda otro, ¿no? Entonces me queda 6 que multiplica x cuadrado más 1 en el primer término. Y en el segundo término, que el segundo término es todo esto, sale x cuadrado más 1 y queda 6x por 2 por 2x. ¿Sí? Bueno, si juntamos un poco eso es 6 por 2, 12, por 2, 24, que es lo que está acá, y x por x, x cuadrado. Y este salió con uno de acá. Entonces, ¿para qué hacemos eso?
para poder simplificar. ¿Ven? Se simplifica el x cuadrado más 1 del numerador con 1 de abajo, y el numerador me queda mucho más chico y más fácil de trabajar, igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo a uno de este se canceló con uno de abajo, entonces abajo me quedó x al cubo, el denominador al cubo, que es x cuadrado más 1 al cubo. Y arriba me queda 6 que multiplica x cuadrado y el 6 que multiplica 1. Que sería 6x cuadrado más ¿qué? Cuando aplican distributiva ahí. ¿Mm? 6 por x cuadrado. 6x cuadrado más 6. Muy bien. Menos 24x cuadrado, que es lo que tenemos acá. Bien, se puede juntar el 6x cuadrado con el menos 24x cuadrado. ¿Cuánto da eso? 6 menos 24, menos 18x cuadrado, y el 6 quedó solo, ¿no? Y ahora fíjense, después de tener toda esta expresión tan, que era larga y complicada para poder igualar a 0 el numerador y despejar, quedó una expresión mucho más sencilla, quedó 6 menos 18x cuadrado. Ahora, ¿esto qué es? Es la derivada segunda. Entonces, esta derivada segunda es igual a 0 únicamente si el numerador es 0. Entonces igualamos 6 menos 18x cuadrado a 0, ¿y cómo me quedaría? Despejemos de acá, despejemos de acá x cuadrado. ¿Cómo hacemos para despejar x cuadrado? Pasa menos 6, después pasa el menos 18 dividiendo. Bien, paso primero el 6 que está sumando, lo paso restando y después el menos 18 va a pasar dividiendo. Y me da que el x cuadrado igual a menos 6 sobre menos 18, que eso es más 6 sobre 18. ¿Ven? Entonces me queda menos 18x cuadrado igual a menos 6, lo que implica que 18x cuadrado igual a 6. Despejo x cuadrado igual a 6 sobre 18, que puedo simplificar el 6 con el 18. ¿Y qué me queda? 1/3. 1/3. Y hay que despejar x, pero para despejar x, saco raíz cuadrada en ambos miembros para no perder las soluciones, y entonces al sacar raíz cuadrada acá me queda módulo, ¿sí? Módulo de x igual a la raíz de 1/3, o 6 sobre 18. Por lo tanto, x tiene dos posibles soluciones, más esta raíz o menos esta raíz. Y llevándolo a decimales aproximadamente 0,57. De ahí salen entonces, al de igualar la derivada segunda a 0, dos posibles puntos de inflexión, ¿sí? ¿Cuáles son? Más 0,57 y menos 0,57. ¿Con eso qué haremos? Vamos a sacar los intervalos de concavidad después. Bien, entonces, ¿cuántos intervalos me van a quedar? 3. 3. ¿Dónde empiezan? ¿Cuál sería el primero? Del menos infinito al menos 0,57. ¿Y el segundo? Del menos 0,57 al 0,57 y después del 0,57 al infinito. Bien. Y ahí analizo el signo. En cada uno de esos intervalos de prueba, analizo el signo de la f segunda. ¿Mm? Bien. Con esos intervalos, como me dijeron recién ustedes, que esto es lo mismo 0,57 si lo pasamos a decimal, tomamos valores en estos intervalos de prueba y los reemplazamos acá. Bien. Ahora fíjense, tomemos cualquier valor acá en este intervalo. Por ejemplo, díganme un valor. -1. -1. ¿Sí? -1. Si tomamos -1, fíjense que acá no hay problema, porque como está elevado al cuadrado, la x, esto va a dar positivo siempre.
¿sí? Entonces todo esto va a ser positivo, el cubo es positivo porque va a conservar el signo de la base, pero arriba, bueno, el menos 1 al cuadrado también va a ser positivo, ¿sí? Va a ser 1, y el signo del numerador, ¿cuál va a ser? Negativo. Va a ser negativo, y abajo positivo, resultado negativo, ¿sí? Si tomamos un valor acá entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3, ¿qué valor puedo tomar? El 0. 0. Si tomamos el 0, acá esto es 0, acá positivo, y 6 sobre una cosa positiva me da positiva. Si tomamos un valor acá cualquiera, por ejemplo, El 1. el 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar acá positivo, acá negativo, y el que va a tener el peso es el menos 18, ¿no? Entonces negativo. Por lo tanto, ¿cómo es el comportamiento? Acá es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia arriba, y acá es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces cambia la curvatura. Por lo tanto, estos son puntos ¿de qué? De inflexión. Bien, ahora hay que encontrarle a esos valores de X, ¿los qué? Las imágenes, ¿sí? Las imágenes para tener las coordenadas de los puntos, para hacer la gráfica, porque tengo que tener la abscisa y la ordenada. Entonces, ¿qué hacemos con esos valores? ¿Los reemplazamos en dónde? La función original. La función original, ¿sí? Y eso me va a dar los valores. Entonces tenemos cada uno de los puntos, su respectiva, de cada uno de los valores estos de los puntos de inflexión, reemplazo el valor de X, el punto de inflexión, reemplazo en la función original y tengo las coordenadas de los puntos, ¿sí? 2 puntos. Y con toda esa información se traza la gráfica. Bueno, ustedes lo van a hacer en otro papel, yo se lo hago acá para que quede más prolijo, pero tenemos acá juntado todo, ¿no? Fíjense que cortaba al eje Y al eje X, ahí en el origen de coordenadas. Acá tenemos los puntos de inflexión, ¿ven? Donde cambia la curvatura lentamente ahí. Acá tenemos que cuando tiende a menos infinito se aproxima a 3, y cuando tiende a más infinito se aproxima a 3, ¿sí? Y bueno, y tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento que habíamos visto antes, ¿no? Habíamos visto que era decreciente de menos infinito a 0 y crecía de 0 a más infinito. ¿Sí? Con toda esa información tenemos la curva esta, que es una curva simétrica, ¿no? Con respecto al eje, ¿qué? El eje Y. El eje Y. Bueno, esto se lo voy a subir también, para que tengan de trabajar. Otra cosa que nos había quedado pendiente, porque acuérdense que cuando comencé habíamos visto las aplicaciones de la derivada. Habíamos visto que entre las aplicaciones íbamos a analizar 3. Una era el trazado de curvas, otra optimización, y después para salvar indeterminaciones. Indeterminaciones que no podíamos salvar con la estrategia que usábamos en el primer cuatrimestre, que era factorizar y tratar de levantar la indeterminación. Bueno, entonces, la situación 1 que había quedado para ver, analizar en las aplicaciones, era el trazado de esa curva polinómica que ya lo hicimos, y nos quedó esta situación de optimización, ¿sí? Bueno, entonces es lo que vamos a hacer ahora juntos. Después tienen un ejercicio del tipo en la práctica. Bueno, en esto que decía, que un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas. Y la pregunta es, ¿qué dimensiones de la caja hacen producirá un volumen máximo? Bueno, lo primero que debería hacer es plantear un modelo matemático que me permita determinar el volumen, y después veré cómo hacerlo que sea máximo.
Para ello tendréis que pensar cómo se saca el volumen de esta caja sin tapa. Primero, para poder sacar el volumen, necesito de algunas dimensiones, pero veamos después de cómo sacar las dimensiones que necesito, pero el volumen, ¿cómo se saca en general? Este es un prisma, ¿no? Lado por lado por lado. Base por altura por profundidad. ¿El volumen? Bien, pero tendríamos que sacar que, bueno, si decimos esto, sería la superficie de la base, ¿sí? Por la altura. O bien, en la superficie de la base, lo que me acaban de decir ustedes, este lado por la altura. Pero dice que la caja tiene base cuadrada. Entonces, va a ser, este lado es X, y este lado también es X. Entonces, la superficie de la base, ¿cuál va a ser? Altura por x al cuadrado. La superficie de la base es X cuadrado, ¿no? X al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero necesitaría tener todo en función de una sola variable, ¿sí? O todo en función de X conviene, ¿no? Bueno, por otro lado tengo que usar información que me dan. Dice que el área superficial es de 108 pulgadas cuadradas. ¿Y cómo se saca el área de superficial o la lateral de esta figura? De este cuerpo, perdón. ¿Qué tendría que sacar? Tendría que sacar el área de esta cara, ¿no? El área de esta cara, el área de esa cara, de la de abajo, y ¿qué hacer con todas esas áreas? Sumarlas. Sumarlas, ¿sí? Eso es el área lateral, superficial. Bien, pero la parte, ¿cómo son todas estas caras? Esta, esa, ¿cómo son? Yo creo que iguales, pero parece más larga la El frente. dibujo pareciera que no, pero dice que es base cuadrada, entonces todos estos lados, esta arista, esta, esa y aquella son todas como Iguales. 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 Y entonces, ¿son todos qué? Son todos rectangulitos las caras estas laterales. Entonces, esta medida es X y esta es H. ¿Sí o no? Entonces tendría que sacar el área de uno de estos rectángulos y ¿qué hacer con eso? Multiplicarlo por 4. Claro, más el área de abajo. ¿El área de abajo cuánto es? 2x. No, porque es área. X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces en realidad tendría que ser que 4 veces X por H más X al cuadrado me tiene que dar en total ¿cuánto? 108. 108. Bien. Y con eso vamos a empezar el problema. Entonces, bueno, el volumen de la caja entonces es la superficie de la base por la altura, y entonces recién, por lo que estuvimos analizando recién, tendríamos que ver cómo obtener esa altura en función de X, para tener una función donde toda esta expresión está en función de X, ¿no? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es obtener una expresión para la altura en función de la variable X, dado que el área superficial se compone de un cuadrado y 4 rectángulos. O sea, 4 rectángulos así, con esta medida H y X, y el cuadrado del lado X. Entonces, como dijimos recién, la superficie va a ser 4 veces H por X más X al cuadrado. Eso va a ser la superficie, el área superficial. Entonces, me queda así. X por X cuadrado más 4 veces XH. Pero todo eso, como dijimos recién, tiene que darme 108. De acá puedo despejar H. Si despejamos H, el X cuadrado puede pasar restando, y el 4X que multiplica H pasa dividiendo. ¿Estamos hasta ahí?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces ahora sí podemos ir a la expresión del volumen, porque recién me dijeron el volumen en la superficie de la base. Bueno, pero la base es el cuadrado esto, que sería ¿qué? X por X. X cuadrado. El cuadrado por la altura, pero la altura en función de X. ¿Cómo me queda la altura en función de X? En esta expresión que acabamos de sacar recién, ¿sí? ¿Que dónde lo sacamos? De tener en cuenta que me decía que el área superficial era 108, ¿sí? Entonces ahora el volumen va a ser la superficie de la base, X cuadrado, por la altura, en función de X. Y la altura es esa. Por lo tanto, ahora tengo una función, la función volumen, en función de X, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función? X cuadrado por 108 menos X cuadrado sobre 4X. Pero fíjense que este X cuadrado con el 4, con la X de acá se puede cancelar. ¿Están? Entonces me queda 108 menos X cuadrado por, todo eso por X sobre 4. Pero al distribuir me va a quedar X por 108 menos X por X cuadrado, X cubo. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la función que me da el volumen de la caja en función del lado de la base X. ¿Sí? Ahora quiero ver cuándo ese volumen es máximo. ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo hacer para ver cuándo el volumen es máximo? Y tendría que sacar la derivada y analizar los puntos críticos. Bien. Bueno, entonces tengo que sacar la derivada primera y hacer ¿qué? Igualar 0 Bueno, la derivada. Igualar a 0. Ese es un criterio. El criterio de la derivada primera. Saco la derivada primera, igualo a 0 y veo, encuentro los puntos críticos y veo si, cómo es el comportamiento alrededor de ese valor, ¿no? Para ver si hay un máximo o un mínimo, ¿sí? O nada. Ese es un criterio. ¿Y el otro criterio cuál es? Sacar los puntos críticos, obtener la segunda derivada, colocas los X críticos en esa derivada y te fijas si es positivo o negativo. Y en base a eso Perfecto. obtenés un máximo o un mínimo. Muy bien, perfecto. Les doy un ratito para que lo hagan. Piénsenlo solo y seguimos juntos. Los espero un ratito. Todo. ¿Quieren? Les dejo ahí para que vean cómo queda la expresión. ¿Qué función tienen que derivar? Esta, ¿no? Ahí le dejo en limpio. Entonces, para que no se equivoquen, la función volumen. Acá está el original y ahí queda ya la simplificada. Esta es la función que tengo que ver. ¿Hay alguna manera de hacerlo más fácil a esta para derivar? Sacar el X como factor común. Sí, después me queda la derivada de un producto, pero así como lo miran ustedes para derivar, ¿la van a derivar como un qué? Un cociente. Un cociente. Pero es más sencillo si, como abajo el denominador no tiene X, es un número, es más fácil que esto que haga, que lo distribuya este 4. Entonces 108 dividido 4, ¿cuánto es 108 dividido 4? Esto es lo mismo que 108 dividido 4, ¿que cuánto da? 27. 27 X, 27 X, ¿sí? Menos 1, porque ahí con la X en cubo hay un 1 dividido 4. Y es más fácil ahora derivar esto, ¿no? ¿Por qué?
Porque en vez de derivar una división, que tengo que decir que, bueno, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, hacer todo eso, ¿qué hago acá? ¿Qué operación tengo acá? Una resta. Una resta. Una resta, entonces, bueno, es fácil derivar la resta, entonces conviene que empiecen por ahí. Bueno, deriven esa y saquen las raíces para ver dónde este volumen es máximo. Espero un ratito. Bueno, ¿está? ¿Cuál es la derivada de 27x menos un cuarto de x cubo? No sé si lo hice bien, bro. Bueno, pero decía, a ver, ¿cuál es la derivada de 27x? 27. Bien. ¿Y la derivada de un cuarto de x cubo? 3/4 de x al Y cuadrado. te queda Bien. Entonces voy a tener que igualar a 0, que es la derivada de esto, que es 27 menos 3/4 de x cuadrado. ¿Lo igualaron a 0 y encontraron las raíces? Pueden. Ah, madre mía. Raíz negativa. ¿Cómo? Que me quedó raíz negativa de 36. Bueno, a ver. Igualamos esto, que es lo que ustedes me dijeron que la derivada queda así, le igualamos a 0. Entonces 27 menos 3/4 de x cuadrado igual a 0. Para que esto sea 0, bueno, paso el 27 restando y me queda menos 3/4 de x cuadrado igual a menos 27. ¿Qué hago ahora? Despejamos x cuadrado. Para eso, el 3/4, bueno, como acá tiene los dos signos menos, puedo multiplicar por menos 1 para que queden positivos. Y me queda x cuadrado igual a 27 y el 3/4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces me queda 27 por 4 dividido, porque dividido 1 por 3, que es 3. Y 108 dividido 3 da 36. ¿Estamos así, Lidión? ¿Alguno? Sí, sí. Así. Me olvidé el signo el signo negativo Te de 3. olvidaste, claro, te olvidaste el signo y te va a quedar raíz negativa. Bien, entonces me queda x cuadrado igual a 36. Por lo tanto, x puede tomar ¿qué valor? 6 y menos 6. 6 o menos 6. ¿Y los dos servirán? Para analizar el Negativo no. No. Negativo no. Si no estuviese trabajando en un contexto como este, podría estar analizando los dos, pero acá el menos 6 no tiene sentido. Entonces, los posibles candidatos son 6 y menos 6, me quedo con el 6. Luego, x igual a 6 es un posible punto de máximo. Entonces, con cualquiera de los dos criterios, veamos si es o no punto de máximo. Si realmente maximiza ese volumen. Bueno, me dijeron que con uno que tenía que ver, armar intervalos de prueba. ¿Cuáles serían los intervalos de prueba si trabajo con el criterio de la derivada primera?
Menos infinito 6 y de 6 más infinito. Bien. Y después ver el comportamiento de la f' en esos intervalos para ver si hay un máximo o un mínimo. Y si no, el de la derivada segunda. Bueno, a ver. Cuéntenme cuál eligen. ¿Cuál Profe, eligieron? yo lo hice con el criterio de la segunda derivada. Me quedó Bien. negativo, por lo tanto estamos hablando ante un máximo. Estamos hablando de un máximo. Bien. Entonces, x igual 6 es un posible punto de máximo, usando el criterio de derivada segunda, yo también usé ese. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer con el criterio de la derivada segunda? Derivar la derivada primera, ¿no? Para encontrar la segunda. Cuando derivamos acá, ¿qué me queda? La derivada de 27, ¿cuánto es? 0. 0. Menos la derivada de 3/4 de x cuadrado, que el 2 baja multiplicando y me queda, ¿qué? 2 por 3, que se puede simplificar con el 4 de acá, entonces me queda menos 3 medio x, ¿sí? Esta es la derivada segunda. Y si la derivada segunda la evalúo en 6, me da negativa. Entonces, si da negativa, ¿qué significa esto? Que la función en x igual 6, ¿qué tiene? Un máximo. Un máximo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el criterio de libertad. Si no, tendríamos que haber armado una tablita con intervalo de prueba y analizar el crecimiento y decrecimiento antes y después del 6. ¿Estamos? Entonces, con esas dimensiones, con una base de 6, la función alcanza, la caja tiene un volumen máximo. ¿Mm? Bueno, eso era un ejercicio de optimización. Voy a arreglar acá. Profe, tengo una duda. Sí. Si utilizamos el Entonces, criterio de la segunda derivada y nos da 0, ¿es necesario corroborar con el primero o ya directamente descartamos que se trata de un máximo y un mínimo? no, lo que te dice es que falla y que no te asegura la no existencia. Podés probar con otro método, te dice. Espera que estoy poniendo acá para que les quede completo y bien. Bueno, esto después se lo subo en la resolución de las situaciones. Bueno, esta era otra de las actividades que había quedado para hacer una vez que tenían todos los contenidos. Bueno, y la otra, acá yo les pongo la solución en el archivo PDF porque vean, es larguita, entonces la hago y aparte las voy controlando con ustedes todas y después se lo subo por separado. Ahora se lo voy a subir a esta. El otro día le subí la primera, ahora le subí estas dos. Bueno, ¿y qué sería lo último que nos queda de aplicaciones? ¿Qué vimos recién? Que una era el trazado de curva, otra era la optimización y la tercera aplicación que vamos a ver ahora, antes de pasar al tema de segundo cuatrimestre.
las indeterminaciones. Claro, ¿cómo levantar indeterminaciones? Y vamos a ver una regla que algunos ya me la habían mencionado en el primer cuatrimestre, la querían usar, porque ya la habían visto de cursado, de anterior, o no sé si habrán visto algo en otro lado. La regla de L'Hopital, que permite salvar indeterminaciones, pero algunas indeterminaciones que tienen de cierto tipo, y si no, ver si se puede llevar a estas formas. Entonces dice, recordar que las formas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito son llamadas indeterminadas porque no garantizan que un límite exista, ni indican lo que ni indican lo que el límite es, si es que existe. Cuando nos enfrentamos a una de estas formas indeterminadas, se intentó volver a escribir la expresión usando distintas técnicas algebraicas, en general tratando de factorizar numerador y denominador, para encontrar una expresión equivalente y poder levantar esa indeterminación y calcular el límite, si es que existía. Eso es lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Pero, con los ejemplos que les di al comienzo, vimos que no siempre es posible factorizar, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo levantar esas indeterminaciones. Entonces, hay un resultado muy importante que me permite obtener los límites de este tipo de indeterminaciones. Bueno, ¿qué dice este teorema? Que va a ser el 7 para nosotros. Dice que si f y g son funciones que son derivables en un intervalo abierto, conteniendo a c, excepto posiblemente en el propio c, asumiendo que la g' en x es distinta de 0 para todo x del intervalo AB, excepto posiblemente en el propio c, si el límite de f sobre g, cuando x tiende a SC, produce una indeterminada de este tipo, 0 sobre 0, entonces dice que ese límite es equivalente, se puede obtener haciendo el límite cuando x tiende a C de f' sobre g', suponiendo que el límite de la derecha existe o es infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que yo puedo obtener, si yo tenía que este límite me producía una indeterminación de tipo 0 sobre 0, puedo obtener ese límite, el límite de este cociente, haciendo el límite cuando x tiende a c del cociente de sus derivadas, ¿sí? Y también esto sirve para indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito, o con el signo de los infinitos cambiados, ¿no? Menos infinito sobre infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre menos infinito. Bien, pero ¿qué pasa si tengo otras formas de indeterminaciones? Por ejemplo, 0 por infinito, ¿sí? Si tengo una indeterminación de ese tipo, ¿puedo aplicar la regla que mencioné recién? No, porque se O lo sea, puedo hacer. no, tengo que tenerlas de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Pero entonces, si tengo el límite cuando x tiende de un cociente, de un producto, perdón, donde una tiende a 0 y la otra tiende a infinito, se puede reescribir este producto para llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, como tener f por g es lo mismo que tener f dividido 1 sobre g, ¿esto es cierto? Sí, por la propiedad de las fracciones, los extremos y medios. Eso que podés... Claro, porque 1 sobre g, ¿qué sería? G, 1 es f sobre g dividido 1 sobre 1 sobre g. Entonces esto es lo mismo que hacer f dividido 1 sobre g. A ver si lo puedo hacer acá. Fíjense que esto, ¿qué estoy diciendo ahí? Que esto es lo mismo que decir f dividido 1 sobre g, ¿sí? 1 sobre g. ¿Y cómo se multiplica en la división?
Se multiplica Cruzado. cruzado. La vamos a escribir como fracción para que no se equivoque. 1 sobre G. Se multiplica como Cruzado. entonces digo F por G y después 1 por 1, 1. O sea que esta forma es la misma que esta, pero escrita de otra manera. ¿Y por qué escrita de esta manera? Vamos a ver por qué. Para lograr ¿qué? ¿Qué les parece? Llevarla, en vez de tenerla 0 por infinito, llevarla a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito, ¿sí? Pero acá decimos, fíjense que si, ¿qué está diciendo acá? Que f tiende a, el límite cuando x tiende a de f, ¿cuánto da? 0. 0. Y el límite cuando x tiende a de g, ¿cuánto da? Infinito. Infinito. Entonces ahora cuando yo tiendo a, cuando tiende a esto, bueno, el de arriba ¿a dónde tiende? A 0. A 0. Y el de abajo, fíjense que g tiende a infinito. Entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre g, si g tiende a infinito, ¿a dónde tiende? A 0. Bien A pegado. 0. Entonces me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Estamos? O dice, podría llevarlo a escribirlo como g dividido 1 sobre f, que es lo mismo, pero acá g ¿a dónde tiende? Infinito. Infinito. ¿Y f a dónde tiende? Infinito también. No, f, 0, 0. a 0. Entonces 1 sobre f ¿a dónde tiende? A infinito. Infinito. Entonces me quedaría una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Estamos? Entonces es cuestión de reescribir convenientemente para poder aplicar el teorema. ¿Sí? Y entonces me quedan este tipo de indeterminadas. Entonces calcular el límite es lo mismo que calcular el límite de este cociente o de este cociente, pero mirándolo así voy a poder aplicar usando las derivadas. ¿Estamos? Bueno. Otra forma de indeterminada es la infinito menos infinito. Bueno, pero la voy a tener que llevar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, para cuando me aparecen formas indeterminadas de este tipo, lo que conviene es resolver la resta de fracciones algebraicas que tengo. ¿Sí? O sea, buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores y resolviendo la resta algebraica. Y ver si me quedan indeterminaciones de este tipo y ahí recién puedo aplicar la regla. Y después hay otras formas, que no las vamos a ver acá, pero que son la 0 sobre 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, ¿sí? Donde, por ejemplo, se aplican logaritmos, pero acá vamos a ver solo hasta acá, estas tres que les marqué acá. Un ejemplo, por ejemplo, sería este. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de a la 2x menos 1 sobre, a ver, vamos a sacar ahí. Y a la 2x menos 1 sobre x, o el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x sobre x. ¿Qué pasa cuando tiende a 0 acá? ¿El numerador a dónde tiende? A menos 1. A menos 1 no. No, 0. El numerador, acá esto. Cuando x tiende a 0, y a la 2x ¿a dónde tiende? 1. A 1. 1 por 1 es 0. Y abajo 0. ¿Sí? Entonces ahí me queda un límite que tiene que tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. 0. Bueno, entonces puedo aplicar la regla. Entonces la regla que dice que calcular el límite cuando x tiende a 0 de este cociente es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 ¿de quién?
de sus De derivadas. la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Perfecto. Muy bien. Y ahí lo van a hacer ustedes, yo lo espero un ratito. Y después, o por ejemplo, una de estas, un cociente como este, que ¿a dónde tiende cuando tiende infinito el numerador? Infinito. Bien. ¿Y el denominador? También. También. Hay que Perfecto. salvarla. Bueno, a ver, háganlo y los espero un ratito y les controlamos los resultados. Profe, en el primer caso te queda 2. ¿Qué quedaría? La derivada del numerador, ¿cuánto queda? Te queda 2 sobre 1, ¿no? ¿Cómo? Claro, 2 sobre 1. ¿Cuál es la derivada del numerador? La primera es 2 por Euler a la 2X y abajo 1. Bien, entonces cuando toma el límite, cuando x tiende a 0, e a la 2x, ¿a qué tiende? O 1 y después 2 por 1, 2. 1 por 2. Ujú. Bien, entonces me queda 2, perfecto. Y en el segundo caso, la derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto es? Y te queda 1 sobre x sobre 1. Si le pones un Bien. infinito, ¿Y cuando te queda 0 sobre 1. Bueno, tiende a 0, entonces. Muy bien. ¿Qué es lo que está acá, no? Que le había sacado para que lo pudiera pensar solo. Entonces, aplicando como tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces tomo límite a las derivadas, al cociente de las derivadas. Acá me queda 2 por e a la 2x sobre 1, cuando tiende a 0, esto tiende a 1 por 2, 2. Y abajo, el límite de 1 es 1. En este caso también tengo una indeterminación del tipo 0 sobre infinito sobre infinito. ¿Qué hacemos? Calcular la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y la de x, que es 1, y cuando tiende infinito, esto tiende a 0. ¿Sí? Y con eso se pueden obtener límites que hasta el momento no podíamos sacar con la estrategia que estaban usando de factorizar y tratar de buscar expresiones equivalentes. Bien. Gente, hasta acá esto sería lo que quedaba de la práctica de la unidad 7 que dio Adriana, que comenzó con derivadas y vimos las reglas de derivación y ahí quedamos. Ahora faltaba ver las aplicaciones, para qué sacábamos las derivadas, cuál era la aplicación. Una, la que vemos ahora es el trazado de curvas, que es una de las más importantes. Después, para optimizar, para resolver problemas de aplicación y levantar ciertas indeterminadas que habían quedado muchas que, siempre hacíamos algunas que salían rápido, pero en muchas ocasiones de esas que salían rápido se levantaban factorizando, pero algunos se me querían adelantar, que porque ya habían visto esta regla, que es muy útil. Así que, bueno, hasta ahí con esto terminaríamos la parte que faltaba del primer cuatrimestre y vamos a comenzar con lo nuevo, que es integrales. Pero no hoy, vamos a empezar el jueves. Tienen para esta semana para trabajar todavía en el práctico con esto.
¿Tienen alguna duda, alguna cuestión con respecto a las comisiones que me habían dicho que algunos querían cambiarse? Yo les he ido dando respuesta a casi todos, pero alguno quedó con alguna inquietud, algo que me quiera decir. Bien. Por ahora, profe, de mi parte, no. Bárbaro. Bueno, de nada. Bueno, el jueves ya comenzamos con la otra parte y después cualquier duda que tengan, después tenemos que fijar un horario de consulta, el que ustedes me propongan, porque los que tienen que ver que les convenga a ustedes, que no se les complique con nada, así que tratemos de buscar uno para todos. No sé qué día les conviene más. Los de la comisión 1, el miércoles no tenemos nada en todo el día. Sí, A nosotros, profe, sí, también lo mismo, de la comisión 1, miércoles yo creo que solamente por algorítmica nomás una clase, pero es recién a las 6 de la tarde, después todo el día se puede. Podríamos ver si los miércoles a las 5, como teníamos antes, les sirve. Si les sirve, podemos dejar los miércoles a las 5. Ya lo voy a proponer en el tablón para que lo lean todos. Y bueno, fijamos un horario de consulta. Sí, profe, a las 5 quedaría perfecto por mí. Bueno. Se me iba, que ¿escucharon bien? ¿Se cortaba mucho? Porque por ahí me escuchaba como el eco. No suele tener problemas. Toda la clase se escucha bien. Bien. La clase se escuchó bien, profe, o sea, de vez en cuando había algún pequeño eco, pero no era algo tan grave. Perfecto. Bueno, señores, entonces con eso damos por terminada la clase. Y nos espero el jueves. Ya ahora voy a agregar a los que les faltaba para que así no tienen que pedir permiso para ingresar y así ya les puedo dejar la clase ya programada para el jueves.